Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan. Continúo con el capítulo 4 y versículo 10, la segunda parte, donde dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sin embargo, algunos podrán ampararse en el espíritu religioso, pero no en la búsqueda de Dios. Tengas en cuenta que en la primera oración del versículo está conduciendo al lector para que entienda la grandeza de un amor que está orientado hacia quienes no tienen derecho alguno de ser amados y aún más, no tienen razón tampoco alguna para no ser condenados. También es bueno considerar que, a pesar de la condición del pecador, Dios tomó la iniciativa en la comunión de su amor. Este es el amor original, el primer amor que se manifestó en la eternidad. Jeremías, capítulo 31 y versículo 3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y Efesios capítulo 1 y los versículos 4 y 5 dice: Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por tanto, sin mérito alguno, Dios ama por pura manifestación de lo que Él es. Y ama a quienes no tienen razón alguna para ser amados porque Dios es amor. También note que la realidad de ese amor es que Dios, al amarnos, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y lo envió con el propósito de que muriera por el pecador para que los que le ofendieron pudieran vivir de la propia vida divina. Versículo 9. La propiciación asegura la posibilidad de salvación para todo el que crea, porque ya Dios es propicio a causa del sacrificio de su Hijo. El pecador no está llamado a persuadir a Dios por lágrimas ni tampoco súplicas, para que esté bien dispuesto, ya que la propiciación fue hecha para todos por el Hijo de Dios al morir en la cruz. Y es que por esa razón la ira divina queda desviada de todo aquel que cree. El medio de la propiciación fue la sangre, esto es, la vida de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos capítulo 3, versículo 25. Sobre esto se consideró anteriormente, por lo que es suficiente recordar aquí que la soberanía de Dios en la salvación se pone de manifiesto por la acción en la que Dios pone a Cristo como sacrificio propiciatorio, si bien en el texto de Romanos aparece el término propiciatorio, lugar donde se manifestaba el sacrificio de propiciación. La idea es que Dios designó al que había de redimir. En el decreto de redención Dios tuvo en cuenta todo esto, de modo que la salvación es el resultado de la soberanía divina, sin atender a las circunstancias humanas y determinado antes de la creación. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9, dice: Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes,
para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. El apóstol Pedro enseña que el Cordero Redentor había sido destinado, literalmente, predestinado para ello antes de la creación del mundo. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Y esto quiere decir que la salvación es de Dios, como nos dice el Salmo, capítulo 3, versículo 8, y Jonás, capítulo 2, versículo 9. Ya que quedó determinada y establecida en todos sus detalles y alcance en razón a la soberanía divina. Dios puso a Cristo como propiciación de lo que comprende todo lo relativo con esa operación salvadora, y por tanto es también propiciatorio. El término sorprende en cierta medida porque se habla del lugar en que se exhibía delante de Dios la sangre del sacrificio de expiación por el pecado. Sin duda, el propiciatorio quedaría sin efecto alguno sin el sacrificio de la propiciación. El término está indicando aquello que aplaca la ira mediante una ofrenda. Y la ofrenda se colocaba en un determinado lugar que recibía el nombre de propiciatorio. En el concepto pagano, la propiciación consistía en ofrecer a un dios enojado un regalo que devolviera al oferente el contentamiento, cancelando así el enojo existente. Siempre la ofrenda procedía del esfuerzo del ofensor. Note que este concepto es absolutamente contrario a la verdad bíblica. En el Antiguo Testamento Dios había establecido un sacrificio anual de expiación por el pecado del pueblo, como nos muestra en Levíticos capítulo 16, versículo 9, donde dice: y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. La sangre del sacrificio era llevada por el sumo sacerdote al interior del lugar santísimo y colocada sobre la plancha de oro en la cubierta del arca, por lo que se llamaba propiciatorio. Levíticos capítulo 16 y los versículos 14 y 15 dice: tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así pues, sobre el propiciatorio en la cubierta del arca había 2 querubines, cuyos rostros miraban a la cubierta. Éxodo capítulo 25 y versículo 20 dice: y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, su rostro el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Note que los querubines son ángeles que velan por la santidad y justicia de Dios, impidiendo que todo pecador pueda acceder a su presencia a causa del pecado que lo contamina. Génesis
capítulo 3, versículo 24, dice: Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La ley de Dios que acusa al hombre de pecado estaba guardada en el interior del arca, bajo esa cubierta. Y los querubines, simbólicamente hablando, miraban continuamente al propiciatorio y la sangre del sacrificio de la expiación que cubría el pecado del pueblo. En base al sacrificio expiatorio, Dios era propicio al pueblo, como señala Hebreos capítulo 8 y versículo 12. En el Nuevo Testamento, el sacrificio de la cruz satisface todas las demandas de Dios en cuanto al juicio por el pecado. Y así leemos en Hebreos cuando dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos capítulo 8 y versículo 12. Por otro lado, note que la obra del sumo sacerdote, es decir, Jesucristo, lleva a cabo en plenitud el sacrificio de propiciación delante de Dios. Y es más, como se dice antes, Jesús es tanto propiciación en cuanto a que es sacrificio, como propiciador, ya que es el sacerdote que ofrece el sacrificio como propiciatorio, puesto que él mismo penetró en los cielos y se sentó a la diestra de Dios para interceder por los salvos. La ley de Dios, que acusa al hombre de pecado, estaba guardada en el interior del arca, bajo su cubierta. En base al sacrificio expiatorio, Dios era propicio al pueblo, y en esa base oraba y fue justificado el publicano. Lucas, capítulo 18 y versículo 13 dice: Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. El sacrificio de la cruz satisface todas las demandas de Dios en cuanto al juicio por el pecado, ya que Cristo mismo es, como se dice más arriba, propiciación, propiciatorio y propiciador. El resucitado tiene en sí las señales del sacrificio realizado. Lucas capítulo 24 y versículo 40 dice: Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Juan capítulo 20 y versículo 20 dice: Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y Apocalipsis capítulo 5 y versículo 6 dice: Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Para el creyente, el trono de juicio se transforma por sacrificio de Cristo en un trono de gracia. Hebreos capítulo 4 y versículo 16 dice: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Al encontrarse con Dios en Cristo, el creyente experimenta completa confianza. Romanos capítulo 8 y versículo 33 dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Tengas en cuenta que la propiciación pone de manifiesto 2 aspectos, como señala el capítulo 2 y versículo 2. Ya que por un lado, el potencial, en el sentido que Dios es propicio a todo pecador sobre la base
de la redención y expiación provista por Cristo. Y por otro lado, el virtual, en cuanto a que la propiciación es eficaz para todo aquel que cree. El creyente tiene derecho a acercarse a Dios y entrar confiadamente en su presencia. Hebreos capítulo 4 y versículo 16. El creyente que haya pecado puede acercarse a Dios en confianza para confesar y obtener la restauración a la plena comunión con Él. Capítulo 1 y versículo 9. Ya que el trono de gracia ha de llegarse en limpieza espiritual. Hebreos capítulo 10 y los versículos 19 al 22 dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. La muerte de Cristo como acto de obediencia plena a la ley que los pecadores quebrantaron constituye una propiciación o satisfacción de todas las justas demandas que Dios estableciera sobre el pecador por su pecado, como señala el capítulo 2, versículo 2 y capítulo 4, versículo 10. Por la redención y propiciación hay plena seguridad para el creyente en el sentido de que la deuda por su pecado y con ello la responsabilidad penal del mismo ha sido plenamente cancelada y no hay ya para él ninguna condenación. Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El perdón pleno se expresa con toda claridad cuando dice que «y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades». No acordarse o acordarse del pecado era algo más que un asunto mental, ya que llevaba aparejada una determinada actuación divina. Bajo el antiguo pacto, había un sacrificio anual como consecuencia de la memoria que Dios tenía de los pecados, trayéndolos simbólicamente a juicio en la figura de ese sacrificio anual. Hebreos, capítulo 10, versículo 3 nos dice: Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Tanto pecados como iniquidades no estarán más presentes delante de Dios para el salvo, en sentido de responsabilidad penal, como consecuencia del sacrificio de Cristo. Hebreos, capítulo 7, versículo 27 dice: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ira divina por el pecado queda fuera para quienes entran en el vínculo del nuevo pacto. Note que Cristo fue exhibido por Dios como ofrenda de propiciación y como resucitado, pone de manifiesto eternamente que Dios puede ser propicio al pecador, en base al sacrificio propiciatorio que Él hizo, entregándose a sí mismo, en precio de rescate por todos. La justificación se otorga al pecador por medio de la fe en su sangre. Tengas en cuenta que la sangre representa la vida. Levíticos, capítulo 17, versículo 11, dice: Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar,
por vuestras armas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y Mateo, capítulo 20, versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De modo que el derramamiento de sangre equivale al sacrificio voluntario de la vida que Cristo entregó en lugar de los pecadores que creen. Isaías, capítulo 53, los versículos 10 al 12, dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en realidad Él nos amó a nosotros, aunque en realidad nosotros no le amamos a Él primero. Y nótese que Dios no hizo esto porque nosotros fuéramos personas muy atractivas o porque fuéramos personas muy buenas o porque prometimos hacer algo. Y tengas en cuenta que Dios hizo esto cuando éramos aún pecadores. Entonces fue cuando Cristo murió por nosotros. Eso es algo muy importante que debemos de reconocer en el presente, ya que Dios nos amaba cuando éramos aún pecadores. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, Dios te ama con amor eterno, pero para que eso sea efectivo, tú debes de venir a Cristo, el Salvador, en arrepentimiento, creyendo en su obra salvífica que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, dando allí su vida por todo aquel que viene a Él en arrepentimiento. De manera que voy a estar haciendo una oración y te animo a que te unas conmigo si de verdad lo sientes en tu corazón. Ora conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo en primer lugar pidiéndote perdón por todos mis pecados, pues hasta ahora no he reconocido que tú eres el Salvador del mundo y que todo aquel que viene a ti, tú no le echas fuera. Yo vengo a ti, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Creo que tú dites tu vida, derramaste tu sangre en la cruz del Calvario y te pusites en mi lugar. Te quiero dar gracias, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo,
podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.